Muy buenas tardes, doctora Janet Castro, docente de la asignatura Legislación Económica. Mi nombre es Verónica Arévalo y trataré sobre los temas de la planificación y las finanzas públicas en el Ecuador, como el ciclo presupuestario. En la planificación de las finanzas y las finanzas públicas en el Ecuador, podemos indicar que las finanzas públicas son el instrumento a través del cual se gestionan los ingresos y los egresos del sector público. Es esencial comprender que el Sistema Nacional de Finanzas Públicas se compone de normas, políticas, instrumentos y procesos que guían las acciones de las entidades del sector público. Entre los principios que lo rigen a este sistema son la legalidad, la universalidad, la unidad y transparencia, los cuales son fundamentales para poder garantizar la eficiencia y la equidad en la gestión. La planificación financiera es un proceso de gestión de los recursos financieros del Estado, incluyendo la elaboración del presupuesto y la gestión de la deuda pública. Su objetivo es poder garantizar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como mejorar la gestión de tanto los ingresos, los gastos y financiamientos de este sector. Es importante porque permite una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro país. El sector público, según el Ministerio de Finanzas, está conformado tanto por un sector público financiero como un sector público no financiero. En el marco regulatorio tenemos que se encuentra definido el sistema de finanzas públicas como de planificación por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Constitución Nacional de la República y el Reglamento General del mismo, del Código Orgánico. En las fases del ciclo presupuestario, conocemos que el ciclo presupuestario es un proceso que está compuesto por un conjunto de fases en las que van a intervenir para poder definir, decidir, ejecutar y evaluar el presupuesto de cumplimiento obligatorio para cada una de las entidades del sector público. Estas fases son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento y clausura y liquidación. El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política para el diseño y la aplicación de la política pública, y todos los instrumentos dentro del ámbito definido de este código son de observancia obligatoria para todo el sector público. Su objetivo es poder contribuir al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales, los objetos del régimen de desarrollo y disposiciones y los programas y proyectos que intervienen, que de allí se desprenden. Entre los recursos públicos que se consideran dentro de la planificación y las finanzas públicas, podemos indicar que, de acuerdo al Código General del Estado, en el artículo 3 considera que un recurso público son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuera la fuente de la que procede, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones o entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas, organismos nacionales o internacionales. Entre el presupuesto general del Estado, en cambio, tenemos que es el instrumento que determina y gestiona los ingresos y los egresos que mantienen las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. Entre estos ingresos y egresos los clasificamos en ingresos permanentes o no permanentes. Los permanentes son de manera periódica y previsible, y los no permanentes son de manera temporal o por una situación específica o emergente que se mantenga. En la clasificación de egresos, en cambio, tenemos los permanentes, que son también de manera provisional, y los no permanentes, que también se debe a una situación específica, o sea, es de manera temporal. Son las etapas del ciclo presupuestario. En este caso, para definirlo, el ciclo presupuestario es de cumplimiento igualmente obligatorio para todas las entidades y del organismo del sector público. Como ya habíamos indicado anteriormente, estas se dividen en 6 etapas o fases, que son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, evaluación y clausura. La programación presupuestaria. De acuerdo al reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, en su artículo 80, indica que consiste en definir los programas y los proyectos y actividades a incorporar en un presupuesto, en los cuales deben de estar identificados tanto sus metas, los recursos que necesitarán, su impacto, el tiempo de entrega y los plazos para su ejecución. Asimismo, en el reglamento, en su artículo 81, informa que el Ministerio de Economía y Finanzas elaborará las directrices presupuestarias y las expedirá hasta el 31 de mayo de cada año, salvo lo establecido por los años de posesión del presidente de la República. En su artículo 82, informa en caso que haya una reelección del presidente, se podrá incrementar el presupuesto hasta un 15%, mientras la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto definitivo desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral haya proclamado los resultados oficiales. En su artículo 83, nos indica que hasta que se apruebe el presupuesto público del GAP, regirá el presupuesto inicial del año anterior, y este tendrá un tiempo de actualización de un término de 30 días. En lo referente al presupuesto general, según el artículo 97 de todas las empresas públicas de la función ejecutiva, el ente rector de las finanzas públicas emitirá las fechas de los techos presupuestarios globales e institucionales. Asimismo, de acuerdo al artículo 97, si los programas y los proyectos superan el plazo de los 4 años, el ente rector puede establecer los límites máximos
previo a la inclusión del proyecto en el programa de inversiones, para lo cual consultará con la entidad rectora de la planificación nacional del ámbito de programación plurianual de la inversión pública. Formulación presupuestaria. En esta etapa del ciclo presupuestario, las instituciones deben elaborar las proformas anuales en las que se va a indicar los resultados de la programación presupuestaria y aquí se va a utilizar en cambio los catálogos y los clasificadores presupuestarios. Esto nos ayudará a que se facilite la exposición y permitirá un fácil manejo de la información. Artículo 86. Estos clasificadores presupuestarios que usarán para poder elaborar las proformas anuales son de carácter obligatorio para todo sector público, permiten tanto organizar, registrar y presentar la información que nace de las operaciones correlativas al proceso presupuestario. De acuerdo al artículo 86 del reglamento, este presupuesto en las entidades públicas se debe asignar suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones legales como las convencionales o contractuales. Aprobación presupuestaria. Para la aprobación presupuestaria, la Asamblea Nacional podrá realizar las observaciones, proponer alternativas a la distribución de los recursos de los ingresos sin gastos sin alterar el monto total de la proforma presupuestaria. Esto es, de acuerdo al artículo 92, es bajo la responsabilidad de la Asamblea Nacional quien revisa, valida la proforma y la programación cuatrienal que se adecue de acuerdo a la información o a los artículos de la Constitución y al Plan Nacional de Desarrollo. Este ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia a partir del 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. La ejecución presupuestaria nos indica que una vez la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto general del Estado, las instituciones deben elaborar la programación financiera anual de la ejecución, que se denomina programación indicativa anual o PIA. El objetivo será de guiar la ejecución financiera institucional en lo que corresponde a la programación de las asignaciones referentes a los gastos de inversión. Para esto, igualmente, la ejecución presupuestaria vamos a tener tanto la información tanto de talento humano como los recursos materiales y financieros que se van a ser asignados en este presupuesto, con el propósito de poder obtener los bienes y servicios y obras en la calidad, cantidad y oportunidad prevista en el mismo. Igualmente, ninguna entidad o organismo público podrá contraer compromisos o celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de una certificación presupuestaria. La evaluación y seguimiento presupuestario nos permite determinar los resultados físicos y financieros obtenidos por las instituciones, sus efectos, la relevancia, el eficacia y el impacto de la sostenibilidad. La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades será responsabilidad del titular de cada entidad o organismo y se realizará de forma periódica. Esta evaluación se realiza simultáneamente con la ejecución presupuestaria y se expone semestralmente. En el caso de que las entidades no hubieran solicitado información para una evaluación de manera oportuna y con las características que fueron solicitadas, pueden aplicarse sanciones a estas entidades, incluyendo los que se determinan de acuerdo al artículo 181 de la cláusula de liquidación presupuestaria. Clausurado el presupuesto el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, se procede al cierre contable y liquidación presupuestaria. Este proceso se realiza hasta máximo el 31 de marzo del año siguiente. Y en este caso, la clausura del presupuesto establece que todas las operaciones que implican afectación presupuestaria de cualquier tipo de naturaleza se realizará hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, por lo que posterior a esta fecha no se puede contraer ningún tipo de compromiso ni obligación que afecte al presupuesto ya clausurado y la liquidación presupuestaria correspondiente a la elaboración de este consolidado. Este sería mi aporte, doctora Castro.